Cachale chango chilang, cachapa chamba te chutas, no che candar de tacuche, y chale con la charola, tan chocho como una chinche, macho que la payuca, con busca con cachiporra, te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela, y chance chupo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachanga. Recorrido del Museo de Antropología e Historia. En el patio podemos observar una estructura llamada el paraguas. Está hecha de bronce, tiene unos hermosos dibujos que representan crucialmente la historia de México. Esto se llama A Imagen de México. Mide 12 metros de alto. Este maravilloso museo nos ofrece una sala mexica, el Penacho de Montezuma, que claramente solo es una réplica. El verdadero se encuentra en el Museo del Mundo de Viena, en Austria. Teotihuacán es una de las civilizaciones más importantes gracias a su modelo y diseño de pirámide de la serpiente emplumada, además de haber encontrado figuras de barro en zonas arqueológicas. Sala Mexica es una de las salas más importantes y populares de todo el museo, gracias a que en esta sala muestran la importancia de los aztecas y mexicas, una de las principales civilizaciones más importantes del Valle de México antes de la conquista, además de haber encontrado piezas de barro en la excavación del Templo Mayor. La Piedra del Sol, mejor conocida como el calendario azteca, pesa más de 24 toneladas y tiene un diámetro de 3.6 metros. Algunos investigadores dicen que tenía pigmentos en colores rojizos y amarillos. Además, un dato interesante es que si juntamos los aros de las monedas de 5, 1, 2 y 10 pesos, podemos encontrar una réplica en tamaño pequeña de este mismo. Esta maqueta o diorama se puede ver una representación del mercado de Tlatelolco, que es uno de los mercados más importantes del antiguo Tenochtitlan. Ahí en ese lugar se podrían hacer todo tipo de intercambios y todo tipo de cosas. Puede haber comida, animales, obviamente, y especies. En representación se encuentra un entierro infantil en olla y las ofrendas encontradas en el búho de Quintana Roo. Pacal. Descubrimos además uno de los elementos más impactantes del museo, que es la representación de la tumba de Pacal. Esta se descubrió en 1952. Salas de etnografía. Según el Sistema de Información Cultural, el Gobierno de México existen 67 pueblos indígenas, aunque hay 68 lenguas con sus respectivas variantes. Por eso México es un país multicultural. El juego de la pelota. El juego de la pelota era un ritual en el cual ganabas o perdías territorios, incluso la vida. Este juego llevaba de 1 a 7 jugadores y se jugaba con una pelota de hule sólido no vulcanizado y pesaba alrededor de 3 kilos. Cancha era un pasillo estrecho y largo entre dos estructuras laterales. A veces los paneles de estas estructuras estaban esculpidos. Se cree que todos los elementos tenían una función en el juego. Sin embargo, solo se conoce el uso de los anillos y tlatemalacaches fijados en las paredes de las estructuras laterales. Cuando un jugador lograba hacer pasar la pelota por el anillo, cosa que era muy difícil debido al peso de la pelota, ganaba de inmediato el juego y la ropa de los espectadores que apoyaban al equipo contrario. El juego de la pelota era tan importante que no existe en zona arqueológica desde el postclásico de Provista. No podía tocarse la pelota con las manos, los pies o la cabeza. En cambio podían usarse los hombros, la espalda, la cadera y las nalgas, que se protegían con cinturones o fajas de piel de tela. No había puntos sino rayas. En el transcurso de este gran viaje por la Ciudad de México apreciamos diferentes lugares como edificios, museos, monumentos, parques, entre otros. Torre BBVA. La cimentación a 50 metros de profundidad. Las 6 megacolumnas las reparten el peso de la torre. Las micromarcos en forma de V invertida absorben la energía en caso de sismo y protegen la estructura. Son algunas de las características antisísmicas que tiene la Torre BBVA, como una de las más seguras de México y de toda Latinoamérica.
La Torre Mayor es un rascacielos ubicado en la Ciudad de México, desarrollado por el canadiense Paul Reichmann. Se encuentra ubicada en el número 505 de la avenida Paseo de la Reforma. La torre tiene una altura de 225 metros y 55 pisos, además de 4 niveles de estacionamientos subterráneos y 9 sobre el nivel de la calle, con más de 2.000 espacios de autoservicio disponibles. Está equipada con 29 elevaciones. Fue el edificio más alto de América Latina, después de su inauguración en 2003. Hasta el 2010, cuando fue superado por el Ocean 2, fue el primer edificio en México que cumplió con la norma obligatoria de eficiencia energética de construcciones no residenciales. La Plaza de la Constitución, informalmente conocida como el Zócalo, es la plaza más importante de la Ciudad de México, que junto a sus calles aledañas conforman una superficie de 46.800 metros cuadrados. Este edificio inicialmente es dedicado a un teatro nacional y las obras se emprendieron en 1904 para quedar terminados en septiembre de 1910 e inaugurarlo al conmemorarse el centenario de la independencia. Este ha sido escenario y testigo de impactantes acontecimientos tanto artísticos como sociales y políticos. Su construcción fue iniciada hacia el final del mandato de Porfirio Díaz, con motivo de la celebración del centenario del inicio de la independencia de México. Sin embargo, no fue concluido e inaugurado sino hasta el 29 de septiembre de 1934, debido a la Revolución Mexicana. Ángel de la Independencia. El Monumento de la Independencia o Columna de la Independencia es una columna horaria que se encuentra en la Ciudad de México, en la glorieta localizada en la confluencia de Avenida Paseo de Reforma y las calles Río, Tíber y Florencia. La inauguró en 1910 el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, para conmemorar el centenario del inicio de la Guerra de Independencia de ese país. En años posteriores se convirtió en un mausoleo para los héroes más importantes de esa guerra. Es uno de los monumentos más emblemáticos de la urbe y se usa como un icono cultural de la Ciudad de México y lugar de visitas, festejos y manifestaciones. El Monumento a la Revolución es una obra arquitectónica y mausoleo dedicada a la conmemoración de la Revolución Mexicana. Actualmente es uno de los más simbólicos de la Ciudad de México y forma parte de un conjunto integrado en el propio monumento de la Plaza de la República y el Museo Nacional de la Revolución. Se localiza en la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, cerca del centro histórico de la Ciudad de México. En 1897 el presidente Porfirio Díaz lanzó una convocatoria para la construcción en un palacio legislativo, mismo que albergaría, además de las cámaras de senadores y diputados, dependencias del gobierno y oficinas. Hemiciclo Juárez. El hemiciclo Juárez es un cenotafio. ¿Qué significa esto? Que es una tumba vacía, erigido en honor a don Benito Juárez, expresidente mexicano, cuyos restos descansan en el Panteón de San Fernando. Esta edificación en mármol de Carrara fue construida en 1910 por órdenes de Porfirio Díaz, quien encabezó la ceremonia de su inauguración el 18 de septiembre de 1910 como parte de los festejos del centenario de la independencia. En la parte inferior del cuerpo central se encuentra la tumba simbólica coronada por una águila republicana con las alas abiertas. Su base está adornada con grecas prehispánicas y sostenidas por un león acostado de cada lado. El conjunto escultórico que remata el hemiciclo representa a Benito Juárez sedente entre dos alegorías, la patria, a su derecha, que lo corona con laureles, y la ley. El origen de las pirámides de Teotihuacán fue fundada esta ciudad a partir del año 150 a.C. Se construyeron áreas habitacionales, templos y hermosos palacios de los tres más grandes. Cae el año 650 después de Cristo y fue cuando fue abandonada esta hermosa ciudad, pero no se sabe con certeza de por qué la llegaron a abandonar, ni sus gobernantes, ni qué lenguas llegaron a hablar. Años después, en 1325 después de Cristo, fue cuando llegaron los aztecas, o mejor conocidos como los mexicas. Muchos creen que los mexicas fueron los que construyeron estas pirámides.
Luego fue fundada la conocida México Tenochtitlán, aunque actualmente es conocida como la Ciudad de México. Ellos construyeron su ciudad a 48 kilómetros de distancia y luego descubrieron esta ciudad que la nombraron como Teotihuacán, que significa lugar donde los hombres se convierten en dioses. En esta ciudad llegaron a habitar más de 200,000 personas. Uno de los complejos arquitectónicos más importantes de Teotihuacán fue la Ciudadela, la cual se encuentra al extremo sur de la Calzada de los Muertos. Esta cumplió un papel importante en la vida política, religiosa y ceremonial de la ciudad. Tenía tres funciones principales: funcionaba como palacio, templo y mercado. En el centro de la Ciudadela se puede encontrar el templo de Quetzalcóatl, o también conocido como la pirámide de la serpiente emplumada. El templo tenía 4 cabezas de serpientes, que en total, si los llegas a contar, serían 365, que la verdad es mucha coincidencia con los 365 días del año. Se cree que las cabezas que están plasmadas en esa pirámide es de Quetzalcóatl, y no se sabe con certeza la otra deidad que se aparece ahí. Unos pueden decir que es Tlaloc, por sus rasgos físicos, o también puede ser Citlali. Nadie sabe todavía. El templo de Quetzalcóatl y el resto de la Ciudadela eran escenarios de importantes ceremonias religiosas y rituales también. Además, las excavaciones han relevado numerosas ofrendas y entierros humanos que le indican la importancia de lo religioso que es ese sitio, o sea, muy importante. El templo fue destruido por los mismos teotihuacanes en el año 650 después de Cristo. La pirámide del Sol. La pirámide del Sol es la estructura más grande de todo Teotihuacán y una de las más grandes en todo el mundo. Fue construida en los años 200 después de Cristo y su estructura está hecha a base de miles de toneladas de adobe y piedra. Aunque su propósito exactamente sigue estando en un debate, unos piensan que fue hecha para un centro religioso o ceremonial, y a base de nuevos conocimientos y descubrimientos encontraron una cueva debajo de la pirámide, por la que sugieren que tiene que ver algo con la cosmología. Pirámide de la Luna. La pirámide de la Luna es ligeramente más pequeña que la del Sol y se encuentra al final de la Calzada de los Muertos. Su construcción comenzó alrededor del año 2000 después de Cristo y continuó en varias fases. Las pirámides de Teotihuacán siguen siendo un testimonio fascinante de la ingeniería y a la espiritualidad de una civilización perdida, atrayendo a millones de visitantes de todo el mundo cada año.